de adoración, de oración, de poder poner todo en manos del Señor lo que vamos viviendo. En esta tarde vamos a profundizar en algunos aspectos. Yo creo que a la mañana fuimos viendo lo que es la sinodalidad. Decíamos la sinodalidad ordinaria en el camino de todos los días, es decir, aprender a caminar con otros, buscar con otros, acompañarnos, que cada vez más todas nuestras estructuras, toda nuestra vida sea sinodal. Acostumbrarnos a no tomar decisiones solos, acostumbrar a discernir en comunidad, no vernos como los mejores ni los peores, sino saber que somos todos hermanos ricos en dones. Y después hablábamos de la sinodalidad extraordinaria, ¿no? Las asambleas, cuando hay una asamblea parroquial es un momento de sinodalidad, cuando hay reuniones como esta, y los sínodos diocesanos, los momentos así más fuertes, como por ejemplo el que se está preparando para el año que viene del sínodo de toda la iglesia. Entonces eso es lo que estuvimos viendo a la mañana. Y ahora a la tarde vamos a profundizar qué significa ser catequistas en esto de crear una iglesia, comunión, participación y que la misión incluya todos estos elementos. Y por eso que a la mañana repasábamos el querigma, la catequesis y la teología. Entonces ustedes están justo en el punto central. Tienen que desarrollar un querigma y a la vez tienen que preparar a que los chicos, los adolescentes, los adultos, todos vayan profundizando esa fe que recibieron. Esa es como la gran tarea que tenemos, ¿no? Entonces, a la hora de pensar el querigma, cuando uno dice, bueno, es el primer anuncio, pero decirlo así es como, bueno, muy rápido y muy pronto, y uno dice, bueno, ¿qué significa el primer anuncio? Significaría pensar todas las maneras que nosotros tenemos como para lograr que las personas con las que nos rodeamos puedan descubrir la centralidad de Jesucristo en sus vidas. Y al descubrir la centralidad de Jesucristo, significa descubrir que Jesús tiene un mensaje para darles y después que eso lo tienen que vivir en comunidad. Que eso es la gran tarea de la catequesis. A lo mejor en el querigma uno descubre el misterio de Dios, que Dios me dice algo, que Dios quiere que cambie mi vida. Puede haber a veces el querigma puede venir después de un momento de dolor, a lo mejor de la pérdida de un ser querido, o en una circunstancia así difícil, o ante una enfermedad, o ante una pérdida de trabajo, o una amistad que se rompe, o alguna circunstancia de la vida que me hace preguntarme profundamente para qué vivo, cuál es el sentido de la vida, y a lo mejor en ese momento mucha gente recurre a Dios, vuelve hacia Dios, porque a lo mejor alguna vez recibió el mensaje o lo descubre por primera vez. Pero después, pasado ese primer momento, hay que cultivarlo, hay que profundizarlo para descubrir que el mensaje no lo vivo solo, sino que la invitación que nos hace Jesús es a vivirlo en comunidad. Y esa es la tarea de la catequesis. Por eso la catequesis es sinodal, porque nos va metiendo en camino, nos hace descubrir que no basta solamente que yo le rece a Dios, que yo me encuentre con Dios, que me relacione directamente con Él, sino que tengo que descubrir que hay hermanos y hermanas. Ese es un momento no tan fácil, porque la tendencia actual, es decir, y uno lo escucha en mucha gente, yo con Dios todo bien, con Cristo todo bien, me encanta leer la palabra, yo rezo solo, pero la iglesia no, porque a la iglesia los que van se golpean el pecho, pero después salen de la iglesia y son los peores, o van a perder tiempo, o qué necesidad hay si Dios está en todas partes, ¿no? Hay un montón de argumentos que se esgrimen, que se dicen, como para no justificar la pertenencia eclesial. Entonces eso nosotros en la catequesis tenemos que trabajarlo, es decir, tampoco lo podemos presentar simplemente como una obligación o como una conveniencia, bueno, nos agrupamos en iglesia y nada más, sino que decir cuál es la raíz de por qué somos comunidad, a qué somos invitados. Si uno mira a Jesús, y esto es interesante cuando poder presentarlo en la catequesis, si uno mira a Jesús, Jesús nunca se queda solo.
No es un solitario, sino que Jesús inmediatamente forma comunidad. Fíjense que, por ejemplo, qué diferencia hay entre el Bautista y Jesús. El Bautista es un convencido, un loco de Dios, un apasionado por el misterio de Dios, un apasionado por la conversión del pueblo y que quiere un nuevo comienzo de Israel. Vieron que él se coloca del otro lado del Jordán, frente a la zona de Jericó, por donde el pueblo había entrado, después de todo el camino al desierto, entra ahí a la tierra prometida, y en esa zona de entrada es donde Juan el Bautista hace la predicación de la conversión, es decir, invitando a un nuevo comienzo, que Israel vuelva a sus orígenes, que vuelva a renacer. Pero él se queda en un lugar fijo. La gente lo va a ver al Bautista donde él está. Tiene que acercarse al Jordán, escucharlo, y ahí le piden el bautismo de conversión, le preguntan cosas, como ustedes pueden ver ahí en Lucas 3 del 10 al 14, ¿no? Donde le preguntan, ¿y qué tenemos que hacer? Entonces le van haciendo una batería de preguntas. Pero él está ahí. Incluso el anuncio de él es un anuncio firme, contundente, pero un poco duro. Dice, el hacha está puesta a la raíz, conviértanse ya. Ya viene el día del juicio del Señor, ya va a venir alguien que va a apurar ese juicio. Entonces es realmente una predicación de conversión. ¿Y qué podríamos decir? ¿El Bautista crea comunidad? No, sino que hay grupos de discípulos que se acercan a él y conviven con él, pero no es que él los esté llamando, sino que se entusiasman con su mensaje y quieren quedarse a vivir esa experiencia de conversión. En cambio Jesús, primero que no se queda quieto. Si ustedes van leyendo los evangelios, vieron que no está Jesús en un lugar fijo. No se quedó del otro lado del Jordán ni de este lado del Jordán, sino que lo vemos en Cafarnaúm bastante tiempo, pero también va a Nazaret, donde se había criado, y lo vemos cerca de Naín, y lo vemos en las orillas del lago, y lo vemos recorriendo de un lado a otro. Va, según el Evangelio de Juan, 3 veces a Jerusalén. Entonces, en realidad Jesús no tiene, diríamos, domicilio fijo, no está en un lugar solamente. Cuando está en Cafarnaúm, posiblemente está en la casa de Pedro, pero después se desplaza hacia otros lados. Es decir, Jesús es un itinerante, es el hombre de los caminos. Eso por un lado, ya es una gran diferencia con Juan. Y segundo, que convoca comunidad. O sea, Jesús de entrada, vemos en los 4 evangelios, lo primero que resaltan todos es que llama discípulos. Llaman o se le acercan. Acuérdense que, por ejemplo, en el caso del Evangelio de Juan, se le acercan. El Bautista dice, ese es el Cordero de Dios, entonces lo empiezan a seguir, lo sigue Andrés, Jesús se da vuelta y dice, ¿qué buscas? Y le dice, Maestro, ¿dónde vives? Ven y verás, y va a donde está el Maestro, ¿no? Y después Andrés va corriendo y lo busca a su hermano Pedro, y después Felipe lo busca a Natanael, es decir, los discípulos se acercan hacia Jesús. En cambio, en los sinópticos, en Marcos, Mateo y Lucas, al revés, Jesús pasa por la orilla del lago y va llamando discípulos. O sea, y ahí se cuentan las historias también de Simón y Andrés, y de Juan y Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Es decir, y se va formando la comunidad. O sea, Jesús de entrada, cuando lo empezamos a ver actuar, no se queda solo, forma comunidad, una comunidad que lo siguen. Y una comunidad bastante grande, porque Marcos 3, 13, 14 dice, de entre los que lo seguían elige a 12. O sea, quiere decir que los 12 no eran los únicos que lo seguían, había un grupo más grande. Y Lucas aporta, en Lucas 8, 1, 3, que dice, lo seguían varias mujeres. O sea, es el que arroja nombres de mujeres que también están siguiendo a Jesús. ¿Se acuerdan quiénes eran? María, Magdalena, ¿quién más? Las otras dos. Susana y Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes, y otras tantas mujeres, dice. Entonces quiere decir que en el grupo de los seguidores de Jesús no era el grupito reducido de los 12, como a veces se ha pintado en algunas imágenes, están los 12 con Jesús, sino que también hay un grupo más grande que Lucas 10 describe como el grupo de los 70 o de los 72. Entre los cuales también están estas mujeres y otras. Entonces, si de entrada nosotros decimos, nosotros como iglesia, ¿somos la iglesia del Bautista o la iglesia de Jesús?
A veces, en algunos aspectos, nos parecemos a la iglesia de Juan el Bautista, porque nos quedamos esperando que la gente venga. Nos quedamos del otro lado del Jordán y que vengan al despacho parroquial a anotarse para el bautismo, para la catequesis. Total, la gente va a venir, o les avisamos cosas cuando vienen a la misa, o cuando vienen, entonces nos quedamos esperando. Y nos tendríamos que parecer a la iglesia itinerante de Jesús. Cuando el Papa Francisco dice, prefiero una iglesia en salida, en realidad no está diciendo nada nuevo, está diciendo, quiero la iglesia del Evangelio, o sea que seamos como la iglesia de Jesús, una iglesia misionera, una iglesia en misión. Pero a la vez sinodal, ¿por qué? Porque somos comunidad. Tampoco somos la iglesia del Bautista, si somos de Jesús, nos pareceríamos a la iglesia del Bautista si somos entes aislados. Tenemos que ser la iglesia comunitaria de entrada, que salimos, que nos encontramos, que buscamos sumar gente, que no nos quedamos satisfechos cuando ya somos un grupito, sino que queremos que siempre sean más los que, pero no por el número, sino para que llegue el mensaje de salvación. Nosotros no somos quienes para decir, bueno, acá termina, ya está el cupo cubierto. No, tenemos que seguir siempre sumando. Entonces me parece que esa es la iglesia sinodal, una iglesia que siempre está con puertas abiertas, con fronteras permeables, es decir, donde puede entrar todo tipo de gente. Esa es la gran invitación, por eso el querigma, y volvemos a eso, es anunciar la iglesia de Jesús. Es decir, anunciar una iglesia que está dispuesta a meterse en todos los rincones y a la vez una iglesia que quiere formar siempre comunidad. Entonces ya ahí nos podríamos hacer un primer test, a ver cómo está nuestra capacidad de formar comunidad. ¿Somos comunidades atractivas o más o menos? Cuando la gente dice, a veces nosotros le echamos toda la culpa a la gente, decir, bueno, yo quiero seguir a Jesús, pero no creo en la iglesia. Bueno, tendrán algo de razón, a lo mejor la iglesia que le mostramos no le atrae. ¿Qué es lo que no les atrae? A lo mejor que nos falta desarrollar ministerios de acogida, ministerios de animación, es decir, distintos servicios. Son preguntas que ahora las vamos a desarrollar en los grupos. Y para ahora trabajar en los grupos, así combatimos también el calor, trabajando en grupos, compartimos el calor y la palabra, vamos a pensar un poquito el querigma. ¿Cómo nos podríamos dividir en grupos? Porque somos muchos. Podríamos hacer cuatro grandes grupos, que a la vez, o mejor dicho, 4 grandes sectores que tengan pequeños grupos. Entonces, todos los que están en las gradas van a ser un sector y van a trabajar después agrupándose como están, los que estén más cerca y todo eso, en torno a una pregunta que les voy a hacer. Todos los que están para esta parte van a ser otro sector y se van a agrupar también como están sentados. Todos los que están del medio hacia aquí van a ser otro sector. Y los que están del medio para allá, esta parte hasta los que están allí al fondo, van a ser otro sector. Entonces, cada sector después se puede agrupar de a 4, de a 5, como estén sentados. Pero bueno, el sector de las gradas va a pensar cómo anuncio el querigma, cómo llego a personas que ya son religiosas. Es decir, que ya tienen alguna formación religiosa, que tienen alguna iniciación cristiana, que a lo mejor algo saben de rezar, que tienen algún camino de fe. ¿Cómo tendría yo que profundizar el anuncio de Jesucristo y la pertenencia a la iglesia? Entonces todos los que están ahí sentados en las gradas, en los grupos que se junten, piensen a lo mejor alguna experiencia que tengan, algunas personas que conozcan, es decir, cómo anunciarles el Evangelio a personas que ya tienen algo de camino religioso. En este caso, los que están para este lado, piensen cómo anunciar el querigma, cómo profundizar en la fe
en aquellas personas que son buscadoras de Dios. A lo mejor no tienen camino religioso, pero están buscando, percibimos que algo están necesitando, que están en un proceso, están haciendo un camino, que tienen como la mente y el corazón abiertos a algo. Es decir, entonces, ¿cómo realmente poder llegar a esas personas? Los que están más hacia este lado, piensen cómo anunciar el Evangelio en los grandes grupos humanos, en las ciudades, en los pueblos, es decir, a la masa, a la multitud. ¿Cómo puedo hacer llegar el Evangelio? ¿De qué manera? ¿Cómo hacer en los ambientes ya más grupales? O sea, a lo mejor no tan centrado en una o dos personas, sino pensando en, qué sé yo, en la gente que circula por la ciudad, los que se juntan en un determinados sectores, en un grupo escolar grande, en la escuela pública, por ejemplo. Es decir, en lugares cómo poder testimoniar y anunciar el Evangelio en ambientes, si se quiere, más masivos. Y los que están para este lado, cómo anunciar el querigma, cómo profundizarlo en personas que viven situaciones límites, personas que están en crisis existenciales o al borde del suicidio o consumiendo sustancias, tema de adicciones, o personas que están en situaciones problemáticas. Entonces, ¿se entiende? Los de las gradas, personas con cierto camino religioso, los de este lado, buscadores o buscadoras de Dios, en este lado en grupos grandes, grupos masivos, y en este lado personas que están en situaciones límites. Entonces, la propuesta es que ahora faltan 5 minutos para las 4, que nos tomemos unos 20 minutos, hasta las 4:15 aproximadamente, para dialogar, así en pequeños grupos, y después sí vamos a hacer una puesta en común. ¿Cómo va a ser la puesta en común? Como somos muchos, no vamos a poder hablar mucho, entonces de cada sector van a venir 3 personas, así los primeros 3 que lleguen, y les vamos a dar el micrófono para que puedan expresar lo que han conversado, y lamentablemente no van a poder hablar todos, pero aunque sea 2 o 3 que hagan un común reflejo del sector. Entonces 3 de las gradas, 3 de acá, 3 de aquí y 3 de allá. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a trabajar. Así entramos en calor.